¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Muchísimas gracias a toda la comunidad que está conectada con nosotros esta mañana y evidentemente también a la doctora Sara Bistre Cohen, a quien vamos a presentar rapidísimo, y también agradeciendo al patrocinador Chinoin, la división de odontología. Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a leer rapidísimo el currículum. Para dar inicio al tema de esta mañana, cómo elegir el line ideal para su paciente, tema de gran interés. Ella es médico cirujana, egresado de la Universidad La Salle, Ciudad de México, miembro fundador del Consejo Mexicano de Algología, miembro del Comité Científico del Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy, miembro de la International Association for the Study of Pain, autora de 5 libros de texto de dolor, autora de varios artículos nacionales e internacionales con temas de dolor, conferencista internacional y nacional en la misma área, profesora titular de varios congresos nacionales e internacionales en el área de dolor, médico de ejercicio privado de Ciudad de México. Muchísimas gracias, un gusto estar en línea con usted, doctora. Le cedemos el micrófono y adelante con el tema. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos y estoy súper feliz de estar aquí porque hace algunos años les di algunas pláticas y para mí el gremio de los odontólogos como que siempre me ha llamado mucho la atención en el sentido de la educación en esta parte de lo que es la analgesia, porque te quiero decir que en México los que más prescriben analgésicos son los médicos generales y los odontólogos. Pero ahorita te voy a platicar porque de todos los AINE, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos que tú recetas, pues vamos a ver si esos son los indicados para tu paciente. Fíjate que qué interesante esto de que ahora está de moda lo de los derechos humanos. Bueno, ya tiene algunos años y tratar el dolor es una tortura y la tortura va en contra de los derechos humanos, tratar mal el dolor. Y entonces dices, bueno, cuando, por ejemplo, yo soy médico, o sea, no soy odontóloga, pero no sé tú cuando te recibes y haces algún juramento, pero nosotros hacemos el juramento hipocrático y lo juramos en la beneficencia y no la maleficencia del dolor del paciente. Entonces, aquí en este sentido, pues dice, si pues esto de tratar mal el dolor no lo hacemos adrede, simplemente porque no tenemos esta información para poder ayudar a nuestro paciente a aliviar o a quitar el dolor. Por eso yo soy una apasionada del dolor. Yo cuando estudié medicina en La Salle no llevé la materia del dolor. No sé si tú, alguno que me está viendo por allí, llevó la materia de dolor cuando estudió odontología. Y ve qué contradicción, porque el dolor es la principal causa de consulta, pero tú además de que te van a llegar estos pacientes con dolor, tú les vas a provocar el dolor cuando haces alguna intervención o algún tratamiento. Entonces, estas son cosas que tenemos que saber, bueno, qué vamos a hacer con este paciente. Y algo muy importante dentro de la medicina del dolor es que si tu paciente tiene un dolor agudo, evitar a toda costa que se cronifique, porque una vez que ya se hace crónico, pues ya es una enfermedad como tal. Entonces, fíjate, la Asociación Internacional, si te voy a hablar de AINES, te tengo que hablar del dolor un poquito. Entonces, la Asociación Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor, que es la que nos rige a todos los algólogos en el mundo, tiene una definición del dolor. Seguramente cuando tú estudiaste odontología, alguna de tus especialidades, también te dieron alguna vez alguna definición del dolor. Tú puedes elegir la definición que tú quieras. Esta es una charla informativa. Pero la IAS dice que el dolor es una sensación desagradable y tan desagradable va a ser como aquello que lo esté ocasionando. Y recientemente, en el 2020, le agregó ahí dos cosas a considerar, que dice que el dolor también hay que ver al paciente desde un punto de vista biopsicosocial. A mí esto no me parece nuevo, pero ellos lo acaban de poner. Yo desde también que estudié medicina, por ahí imagínate, en los 80s, ya nos decían en La Salle, o sea, tienes que ver a tu paciente desde el punto de vista biopsicosocial. No nada más es que llegue contigo porque tiene una pulpitis o porque le vas a sacar terceros molares, sino tienes que ver todo lo que hay alrededor de este paciente.
Y ellos también agregaron a esta definición que es un fenómeno que puede generarse a través de diferentes mecanismos. Y esto sí es muy importante porque no todos los dolores, que son diferentes, se van a tratar igual. Los mecanismos de acción son diferentes. Entonces, mira qué interesante. Esta es muy importante. El dolor de tipo somático es que si no sabes el origen, pues entonces a la hora de dar el tratamiento te vas a equivocar. El dolor somático es aquel que involucra el sistema musculoesquelético. Aquí que se involucra la piel, los músculos, articulaciones, es cuando el paciente te dice está muy localizado, es opresivo, me punza, ahí vas a dar una AINE, porque ahora vamos a hablar de cuántos AINE puedes dar al mismo tiempo, que es muy interesante. Responde muy bien a AINES, uno, opioides, infiltraciones. Y antes de seguir, yo te voy a decir que tú tienes un arma extraordinaria, que es la anestesia. Entonces, puedes llegar con cualquiera de estos tipos de dolor, pero tú ya sabrás cómo lo vas a manejar. Pero la anestesia en tu área es algo que es un arma extraordinaria para el alivio del dolor. Se pueden hacer infiltraciones, por ejemplo, si hay una disfunción temporomandibular, por ejemplo. También está este tipo de dolor visceral, donde el paciente, pues eso ya no lo ves tú tanto, pero te tengo que platicar de todo. Es cuando te dice hay espasmo, hay cólico, y esto pues involucra las vísceras. Aquí, fíjate que solo hay 3 AINES que tienen una propiedad antiespasmódica, que son metamizol, clonexinato de lisina y la indometacina. Aquí hay que dar antiespasmódicos per se, aunque están descritos los opioides, a mí no me gustan mucho, y por supuesto bloqueos. Este es muy interesante en tu área. Si un paciente te dice me arde, me quema, toque eléctrico, a la exploración física cuando lo vas a tocar, por ejemplo, en la neuralgia del trigémino, por ejemplo, alodinia, parestesia, disestesia, y aquí hay una disfunción del sistema nervioso central y periférico, que puede ser que el paciente llegó así o por alguna de tus intervenciones quirúrgicas se puede dañar de momento un poquito el nervio. Aquí ven qué interesante, aquí no sirve ningún AINE para el dolor de tipo neuropático, ninguno. Aquí van muy bien lo que son los adyuvantes, que son medicamentos que sin ser analgésicos alivian el dolor, como particularmente en dolor neuropático, los antidepresivos, que los tricíclicos se siguen utilizando, pero también están en los inhibidores selectivos de la recaptura serotonina y norepinefrina como duloxetina. Están los también gabapentinoides. Luego me dicen, ¿cuál es mejor, gabapentina o pregabalina? A mí me gusta más para los viejitos gabapentina y pregabalina. Acuérdate que estos empiezan a hacer efecto en 2 semanas y por lo general los damos en la noche. De los opioides para dolor neuropático, la verdad es que el que sí ha demostrado su eficacia es el tramadol, porque además de bloquear y actuar más bien a nivel de los receptores MU, como todos los opioides, también inhibe serotonina y norepinefrina, no específica, pero también, entonces, pues ahí tenlo. Ahorita te voy a enseñar también un artículo que leí, que es lo que recetan los odontólogos en México, súper interesante, y vamos a ver quién receta los opioides. Obviamente también se pueden hacer estos bloqueos, dependiendo dónde está la lesión. A ver, yo te pregunto, fíjate esta gráfica, bueno, más bien esta diapositiva, pacientes que tienen cefalea, pacientes que tienen migraña, pacientes que tienen fibromialgia, ¿en dónde los puedes tú clasificar? Ahí te la dejo segunditos. Pues en ninguno. Y por eso, algo que se hizo muy bueno la Asociación Internacional para Estudio y Tratamiento del Dolor es hacer una nueva clasificación. Entonces, todos estos entidades de dolor que no están clasificadas o no las puedes meter en la otra clasificación, entonces esto es lo más nuevecito, ¿eh? Hizo esta clasificación que es el dolor nociplástico. Y entonces aquí puso todos estos tipos de dolores que no pueden ser ni somático, ni visceral, ni neuropático. Entonces aquí como la cefalea, vulvodinia, la fatiga crónica, la fibromialgia, y entonces esos se van a tratar de una manera específica. Ahora,
Tu paciente puede tener un dolor de tipo somático, ahí que tiene, y neuropático también, y bueno, en algunos tal vez tengas un dolor con oxiplástico, y entonces este es el tipo de dolor mixto. Por lo tanto, los medicamentos y los tratamientos se pueden combinar. ¿Verdad que está interesantísimo todo esto? Está buenísimo. Bueno, y ahora fíjate que los AINE, además de lo que los que más recetan AINES en este país son ustedes y los médicos generales los que más, pero además es el grupo farmacológico más vendido en el mundo. Y los errores en este país para la prescripción es, pues, los AINE y los antibióticos. Ahorita que estoy hablando de antibióticos, te quiero decir que en tu área también es muy importante que consideres que si el dolor lo está provocando una infección, entonces tienes que tratar la infección para entonces quitar el dolor. En dolor agudo siempre tenemos que ver la causa, pero en tu área es como, no como, es común que muchas veces vienen porque tienen un absceso, en fin. Entonces, en México, ¿sabes cuántos nombres comerciales diferentes hay de AINES? Yo antes daba esta charla el año pasado y decía que como 450, ¿no? Pues ahorita ya hay más de 500 porque cada vez hay más nombres comerciales. No que haya nuevas sales, pero por ejemplo, la misma sal pueden tener diferentes nombres comerciales. Entonces, y en México hay otra cosa, la automedicación, ¿no? Oye, ¿te duele? Pues sí, ¿qué tienes en la bolsa? A ver, o ¿qué tienes en tu casa? O ¿qué te dicen que te tomes, no sé qué, tu amigo, yo qué sé? Entonces la automedicación es elevada y muchas veces este analgésico que se están tomando los pacientes, pues no son para el dolor que necesitan. Y yo te pregunto, lástima que no estás aquí conmigo de frente para poder charlar, pero no importa, piénsalo, ¿tú cuál o cuáles prescribes? Y tú eres de esos médicos que controlas muy bien el dolor, que yo espero que sí, o te están hable, y hable, no se le quita el dolor, me duele y no sé qué. Pues mira, te voy a dar unos tips para que eso ya no suceda, porque entonces tú feliz, el paciente feliz y todos felices. Entonces, ¿cómo vas a decir cuál es el AINE ideal para mi paciente? ¿Cómo lo elijo? ¿Cuántos puedes prescribir al mismo tiempo? Yo te pregunto. A ver, piénsale. No puedes combinar los AINE porque todos actúan de la misma manera. Yo ahorita te voy a pasar una diapositiva muy linda para que lo entiendas. No puedes combinar, no por dar 2 o 3 AINE vas a dar más analgesia, sí, pero sí puedes dar efectos secundarios indeseables. Y esto es uno de los errores que yo veo más frecuentes en todas las áreas de la medicina. ¿En qué pacientes puedes dar AINES? No puedes dar AINES en todos los pacientes, tampoco. ¿Y por cuánto tiempo? No lo puedes dar toda la vida, tampoco, pero ya te voy a decir. Bueno, esto del tiempo ya te lo puedo decir. 1, 2, 3 semanas máximo. Hay algunos AINE que por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, que le tenemos que dar un poquito más como en la osteoartritis, por ejemplo, se pueden rotar, eso es otra cosa, pero eso no es lo ideal. Pero lo increíble es que los AINE para dolor agudo o dolor crónico agudizado es excelente. Entonces dices, bueno, si hay tantísimos, ¿qué hago? ¿Cómo elijo? Porque al ratito después de esta charla, cuando tengas a tu primer paciente, vas a agarrar la pluma y vas a decir, a ver, ¿qué le voy a dar? Entonces, fíjate, todos los AINE, pues son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, más o menos tienen las mismas propiedades, pero unos más que otros. El que es súper analgésico así súper repotente, es el ketorolaco. Y además tiene una presentación que es muy rápida, que eso es otra de las cosas. Pero en tu área tú manejas mucha inflamación. Cuando hay dolor hay inflamación. Yo sé que porque el paciente llega así o porque tú lo vas a provocar con alguna de tus intervenciones. Entonces, aquí yo te invito a que pienses más en estos AINE que tienen propiedad antiinflamatoria. Como puede ser, por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenaco, naproxeno, los inhibidores selectivos de la COX-2 también. Y hay un AINE, no es nuevo, pero no se conoce tanto, que es el oxoprofeno. Que ese, ahorita te voy a decir una de sus propiedades, porque es interesante que si no lo has usado, lo utilices, porque es excelente opción para tus pacientes.
Luego tenemos estos AINE que tienen propiedad antipirética. Aquí, ¿cuál es el más antipirético? Pues el metamizol, ninguno de los otros. Y ahorita vamos a hablar de algo, vamos a ahí entrar, bueno, lástima que no estás aquí para hacer un debate, pero me puedes preguntar al final, manda tus preguntas. Y los antiespasmódicos que yo ya te había dicho cuáles son. Mira, esta es la causa por la cual no puedes combinar AINES, ¿ok? Cuando hay dolor, hay inflamación, se desencadena la cascada del ácido araquidónico. Entonces, lo que hacen los AINE cuando se lo mandamos al paciente, pues inhibe esta inflamación y dolor porque inhibe prostaglandinas. Si tú mandas 2 o 3 o 4, no vas a inhibir mucha prostaglandina, vas a causar daño gástrico y no vas a dar más analgesia. Por lo tanto, no se pueden combinar los AINE y entonces piensa al ratito que vas a ver a tu paciente, pues, ¿qué le voy a dar? ¿Qué tiene más de todo? O sea, necesito más en ese momento el analgésico potente, necesito más analgesia y que tenga un poder antiinflamatorio y entonces vas a decidir. Entonces, yo he dado, bueno, clases en muchas universidades, feliz de apoyar la educación médica continua y más en este gremio que me gusta mucho, que son los odontólogos. Y una vez dando clase con un alumno me dice, bueno, la doctora dijo que solo hay que dar una AINE, pues vamos a darle 10 al día. No, tampoco. Acuérdate que todos los AINE tienen un efecto techo, o sea, la dosis máxima diaria. Entonces, esto es que lo tienes que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, al ratito que vas a ver a tu paciente, ya le mandas el AINE que tú elegiste, y te habla al ratito, oye, no se me quita. Pues es muy fácil, porque entonces los AINE se potencializan con paracetamol y con opioides. Y ya que estamos hablando del paracetamol, el paracetamol no es un AINE, es un analgésico atípico, porque además todos los AINE, todos, se unen a la misma proteína desde el punto de vista farmacológico, y el paracetamol se une a otra proteína. ¿Por qué se usa tanto paracetamol? Te voy a contar. Paracetamol ni es tan analgésico, ni es tan antiinflamatorio, ni es tan antipirético y no tiene un efecto antiespasmódico. Entonces, pues decir, pues es lo que más uso. Sí, los odontólogos es lo que más utilizan es el paracetamol, que sí tiene estos efectos, pero no tanto. ¿Por qué se utiliza? Porque es muy seguro a nivel gástrico. Pero si tú tienes un paciente que tenga algún problema hepático, no le puedes dar paracetamol. Pero entonces es muy lindo. Agarras el AINE que te guste y te gusta mucho el paracetamol porque ya sé que te gusta porque ya lo he leído. Entonces, combínalos a dosis mínimas necesarias y se van a hacer fuertes y potentes. Y pues entonces por ahí puedes controlar el dolor de tu paciente. Ya llegaste al ratito con tu paciente, no sé qué, pues ya le di lo que hayas elegido, se lo pegas con paracetamol y no se le quita, pues entonces puedes adicionar un opioide débil o potente dependiendo si el dolor es leve o moderado. Te decía que no le puedes dar a todos los pacientes, porque si, acuérdate que en México, no sé cuántos si tú ves pacientes adultos, pues es muy alto el índice de diabetes y estos pacientes mal controlados tienen insuficiencia renal. Entonces, si un paciente tiene insuficiencia renal, no le puedes dar ningún AINE ni un día, ni medio día, ni nada. No puedes, ¿ok? Entonces, por eso están en las otras opciones, paracetamol, opioides. Si tu paciente tiene un problema de enfermedad acidopéptica, pues le puedes dar por unos días el AINE con un protector de la mucosa gástrica. Entonces, esto está muy interesante, ¿no? Te hablaba de esta nueva sal, bueno, no es tan nueva, pero no es conocida, que es el oxoprofeno, que es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Tiene unas ventajas que te las presento por si tienes tú que considerar dárselo a tu paciente, porque como es rápidamente absorbido en forma de profármaco, a nivel gástrico no causa esta gastrolesividad que yo le llamo. Además, tiene esta propiedad que también inhibe COX-2 y entonces esto ayuda, además, que no se queda mucho tiempo en el estómago y es selectivo COX-2, entonces en ese sentido tampoco va a tener daño gástrico y es seguro a nivel cardiovascular. Entonces, este es una nueva, alternativa para tus pacientes. Voy a tomar poquita agua, con tu permiso.
Muy bien. Entonces, esto es lo del perdón, el oxoprofeno. ¿Qué ves tú en odontología? Porque me puse a leer. Dolor, perdón, dolor pulpar y periodontal, que creo que es lo que más ves de moderado a severo, desórdenes temporomandibulares y todos estos tratamientos que tú haces odontológicos. Y además la analgesia, pues todo lo que duele, ¿no? Entonces aquí sirven mucho los AINE para la analgesia perioperatoria. No nada más postoperatoria, fíjate, perioperatoria. Antes, durante y después. Y como no sé a qué rama de la odontología te dedicas, pues aquí le puedes agregar lo que tú quieras. Pero esto es lo que yo más estuve leyendo, pues que ves día a día. Muy bien. ¿Quieres saber qué recetan los odontólogos en México? Ahí te va. Además, esto lo saqué de una revista de la Asociación Dental Mexicana. Como te decía, lo que más recetan los odontólogos en México es paracetamol, que no está mal, pero no tiene tanto efecto antiinflamatorio. Mucho ibuprofeno, que está muy bien. Si ves pacientes adultos, cuidado, porque el ibuprofeno sube la presión arterial. Entonces, también con precaución. Pues aquí, como puedes ver, ketorolaco, naproxeno, diclofenaco, ketoprofeno, otros, y algunos no recetan nada. Podría ser porque usan la anestesia, podría ser, me puedo suponer. Pero fíjate esta que me encanta. Dentro de las combinaciones de analgésicos más empleadas de odontólogos en este país, la mayoría no hacen ninguna combinación. La otra que sí que está bien es paracetamol con naproxen, que es una combinación inteligente. Paracetamol diclofenaco y otros nada. ¿Qué recetan solo sin combinación? Lo que más recetan en México los odontólogos son naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, que creo que ya no hay, el ketolaco, ketoprofeno, paracetamol y otros. Si te pones a ver, que está muy bien lo que hacen los odontólogos en México, porque eligen el AINE con propiedad antiinflamatoria. Entonces lo están haciendo súper bien, pero no los combinen y pueden hacer estas combinaciones con paracetamol o con opioides, pero si te pones a ver, lo están haciendo muy bien porque están eligiendo el AINE que tiene una propiedad antiinflamatoria. Ahora, otro también aquí, otra grafiquita que dice, usan corticosteroides, pues la mayoría no, y está bien, porque no se tiene que dar glucocorticoides como un antiinflamatorio, porque pues ya tenemos los AINE. Algunos los recetarán, ¿ok? Yo no lo recomiendo. Y esta sí me fascina, dice, ¿qué porcentaje de dentistas en México usan opioides? Pues casi ninguno. No sé por qué. Puede ser por varias cosas. Una es la opofobia, que es este miedo a la adicción, por ejemplo. Pero si tú utilizas, agárrate uno. Pero todos tenemos así como nuestros consentidos de diferentes grupos farmacológicos, ¿no? Yo tengo mis elegidos de hipoglucemiantes orales, antihipertensivos, en fin, ¿no? Antihistamínicos, no sé. Pero aquí agárrate uno que es el tramadol, te sugiero, y comiences de menos a más, porque es excelente analgésico y te puede ayudar mucho a ti y a tus pacientes. Muy bien. Entonces, fíjate qué interesante este estudio. Lo que más prescribió los médicos aquí fue paracetamol y no tiene ningún efecto antiinflamatorio. Y bueno, y además que no se considera un AINE, pero de los que sí eligieron dar un AINE, pues entonces eligieron los que tienen más propiedad antiinflamatoria. Y te voy a dar un tip que también decía en el artículo, decía, dan el medicamento por razón necesaria, o sea, si te duele, te lo tomas. Y esto en medicina del dolor está obsoleto. Si tú sabes que tu paciente va a tener dolor un día, por ejemplo, no sé, le quitaste terceros molares, no sé qué lo que le hayas hecho, empiézale a darme el medicamento con horario, un día o 2 días o 3 días, el tiempo que tú sepas que va a tener dolor, porque si te esperas hasta que tenga muchísimo dolor, tienes que dar más medicamento. Y si se lo das con horario, entonces haces que no venga el dolor, tu paciente no sufra y tú estés más contento con tu paciente y tu paciente contigo. Muy bien. Entonces, como ya te decía, lo que tú más ves es dolor agudo.
puedes ver crónico, pero el dolor agudo es lo que más ves, por eso necesitas este tipo de medicamentos. Entonces ya te dije lo que es el dolor agudo. ¿Cómo es el dolor agudo? O sea, eso es como muy clásico de los odontólogos, así de que es repentino, penetrante, es intenso. Te puedo decir, está muy bien localizado, me duele aquí, ¿no? A veces se puede quitar, pero en tu área no es lo común porque tienes que ver qué está causando este dolor y la mayoría de las veces es una infección, entre otras. Yo hasta que vi esta caricatura me di cuenta de lo que era estar colgado, del miedo de estar colgado de la lámpara por miedo. Cuando un paciente le dice cirugía, así no, se pone, hijo, cirugía. ¿Y cuál es su mayor temor? Pues que le vaya a doler. No hay cirugía, aunque sea la más chiquita que no duela. Entonces, esto de la medicina perioperatoria es, haz de cuenta, yo te voy a dar un ejemplo. Yo antes me blanqueaba los dientes, ya hace como un ratito que no, pero al principio que me blanqueaba los dientes hace muchísimos años, es más, con el dentista de mis hijos, qué dolor, era una cosa así que me dolían los dientes horrible. Entonces, pues obviamente me los seguí blanqueando porque me gusta tener los dientes blancos. Antes de que me hicieran este procedimiento, yo solita decía, yo me voy a tomar algo antes de que me lo hagan porque me va a doler. Entonces, es un ejemplo muy básico, pero muy claro de si tu paciente ya sabes que va a tener dolor por lo que le vas a hacer, empiézale a bloquear las vías del dolor desde antes. Como antes de que le hagas el procedimiento en el consultorio, dale el analgésico que tú consideres para que después todo la evolución, después en el postoperatorio, después de que le hagas el procedimiento, tu paciente no necesite tanto analgésico y esté más confortable. Y lo mandas a su casa y se lo pones con horario y tú sabrás como por cuántos días. Entonces, esto es el dolor postoperatorio. Nadie tiene por qué sufrir de dolor. A veces, pues no se puede quitar al 100%, pero si es una escala de dolor de 10 y se la puedes bajar a 3, pues qué maravilla. Y entonces el paciente va a estar más confortable y se va a recuperar más rápido. Un paciente que tiene dolor se estresa, le baja el sistema inmune y eso va a hacer que pues no se recupere tan rápido. En cambio, el dolor crónico, que sí, lo puedes ver tú, como te dije, en disfunciones temporomandibulares, trigémino, estas son creo que las más frecuentes que ves de crónico, pues es el aquel que persiste y entonces puede durar años este tipo de dolor. Y aquí fíjate que el dolor es así como penetrante, es continuo, es difuso, a veces no es como el agudo de que me duele aquí, ¿no? Y sé cuándo. Aquí a veces el paciente no sabe cuándo inicia, cuándo termina, su intensidad puede variar brevemente. Los pacientes con dolores crónicos, tal vez tienes ahí algunas neuropatías, también no lo sé, además de la del trigémino. Estos pacientes también tienen problemas psicológicos. No todos se deprimen, pero el 60% de los pacientes con dolor crónico se deprimen. Entonces, toma en cuenta esto. Y son pacientes que no quieren socializar, así de que, pues vámonos aquí allá, no, yo me siento muy, muy mal, no quiero. Y entonces esto hace que se haga un círculo vicioso. Hay algunas entidades que de dolor agudo que se pueden cronificar. Una es el dolor lumbar y muchos odontólogos tienen dolores lumbares, cervicales. Entonces, porfa, cuida tu postura, haz fisioterapia, haz ejercicio, pero vamos a regresar con un ejemplo, dolor lumbar, que puede estar crónico, crónico ahí, y de repente, por ejemplo, el paciente carga cajas, y entonces se puede agudizar. También puedes considerar que el dolor crónico se puede agudizar. Tú también puedes ver osteoartritis a nivel de que estoy pensando a nivel de las articulaciones, que son estos dolores también crónico-degenerativos, en donde el paciente puede estar bien, bien, bien y luego de repente puede tener alguna agudización. Qué bueno que tú y yo y nuestros pacientes tengan dolor. Qué bueno, porque el dolor agudo, su función es parte del sistema protector de los seres vivos. Imagínate un paciente tuyo que tenga un absceso y no sienta, pues se le puede ir al cerebro, se puede morir. O alguien que tenga una caries o pues alguna de estas lesiones y que no sienta. Entonces, el dolor agudo es lo que nos dice
El cuerpo, yo siempre digo que el cuerpo es súper chismoso, hay que escucharlo. Entonces el dolor agudo es así como alerta, ¿qué te está pasando? Entonces el dolor lleva a tus pacientes, la mayoría, contigo. Y otras cosas que digo que tú las provocas porque es parte de un tratamiento, ¿no? El dolor agudo, como te decía, si quitas la causa entonces tú piensas qué es lo que más ves en tu consulta, que yo veo mucho esto, que ven pulpitis y todo ese asunto y otras cosas, entonces hay que quitar primero el origen, porque imagínate un paciente que tiene una pulpitis y nada más le das el AINE, pero no le das antibiótico, pues no le vas a quitar el dolor. Y fíjate aquí qué interesante, el dolor crónico, te voy a platicar, el doctor John Bonica fue el padre del dolor en el mundo, y él decía que el dolor crónico, fíjate cómo lo decía, el dolor crónico es una fuerza maléfica, así lo ponía, maléfica, que impone serios problemas a quién, pues al paciente de sufrimiento, a la familia, psicológicos y bueno, y a la sociedad pues económico. El dolor crónico no se quita con un medicamento ni con dos, tiene que ser multidisciplinario. Imagínate, por ejemplo, sí, seguramente tú has tenido algún paciente crónico, bueno, creo, no sé a qué parte de la odontología te dedicas, pero cuando un paciente tiene dolor, imagínate ahorita que están desayunando, una familia y el papá es el que tiene un dolor crónico, ¿no? Entonces la mamá se tiene que hacer cargo, digamos, de todo lo demás. Y esto trae, problemas, a nivel de la familia, alteraciones en la dinámica familiar, o imagínate que es un niño el que tiene un problema, digamos cáncer, por decir. Los papás entonces están más atentos del niño enfermo y no de los otros niños, por decir, ¿no? O si la mamá es la que está enferma, entonces el dolor crónico afecta la dinámica de una familia. Y además cuesta mucho dinero, por eso también estos problemas que son económicos. Imagínate, tú, bueno, no sé cuántos pacientes crónicos tienes, pero son pacientes que pues tienen que ir a la consulta y tienen que hacerse estudios y tienen que estar comprando medicamentos por mucho tiempo, entonces también hay un impacto económico con los pacientes que tienen dolor crónico. Por eso, a toda costa de un paciente tuyo que tenga dolor agudo, evita que sea crónico. El herpes zóster, que tú ves herpes zóster, yo he visto pacientes que tienen herpes zóster en alguna parte de cara, cuello, en fin. Si no se trata bien el herpes zóster, que claro que tú lo ves, estoy segura que te llegan pacientes con herpes zóster, si no lo tratas bien, se hace la neuralgia posherpética y hasta que se mueran van a tener ese tipo de dolor. También el dolor lumbar, si no se trata bien, el agudo se puede hacer crónico, entonces considera un poquito esto. Perfecto. Al rato tienes a tu paciente contigo y entonces, ¿por qué es importante preguntar en la semiología del dolor? Bueno, en la historia clínica, la religión. No nada más ves en tu paciente qué es lo que le está doliendo ahí, sino qué religión. ¿Por qué tienes que preguntar la religión? Porque la religión, hay pacientes que dicen, yo hice un pecado y lo estoy pagando con dolor. No hay manera que le quites el dolor. Entonces, la interpretación del dolor en las diferentes religiones es interesante. Ahora, el aspecto económico. Imagínate que le tienes que hacer, no sé, un procedimiento a tu paciente, no sé cuál, una extracción de, no sé, pero es un paciente, y no es lo mismo un paciente que tenga recursos o un paciente que no tenga recursos. Entonces también hay que considerar cómo va a responder al tratamiento y todo un paciente que tiene recursos económicos y otro no. Ahora esta me encanta en tu área, porque el aspecto psicológico es muy importante. Antes de que lleguen a la consulta, si un paciente ya fue con un odontólogo, no contigo porque tú eres genial, con otro odontólogo, y tuvo una experiencia dolorosa, cuando llega a tu consultorio y nada más entra a la sala de espera y empieza a oler, porque fíjate que a mí me pasa, ¿eh? Como las salas de espera de los odontólogos tienen un olor especial, ¿no? Entonces, algunos pacientes nada más de oler, de oír la fresa, ya les está doliendo antes de que les hagan cualquier cosa, o ya están predispuestos. Entonces, fíjate cuando llegue tu paciente, antes de que lo vayas a hacer lo que le vayas a hacer, darle la consulta, ve en qué estado psicológico está, porque puede ser que nada más le toques la boca y ya tenga dolor. Y hay pacientes que tranquilos, ¿no? A veces algunos dicen, no, pues házmelo sin anestesia, no pasa nada. Entonces ve en ese momento cuando va a llegar tu paciente, en qué estado psicológico, emocional está, porque
Un paciente que ya esté como estresado va a percibir más el dolor que un paciente que no, ¿de acuerdo? Bueno, y lo que te decía, el aspecto social, hay pacientes que tienen dolor, que no quieren socializar. Y esto del aspecto cultural, fíjate que es en México, ¿no? Imagínate, no sé dónde estás oyendo esta charla ahorita, pero imagínate que juntito de ti entra una niña de 7 años y se cae. Y luego entra un niño igualito de 7 años y se cae igual. ¿Qué hacemos instintivamente en México con la niña? Mi reina, pobrecita, te sobo, ¿no? Y al niño, machito, porque tú te aguantas, ¿no? Y esto es nada más de la cosa cultural. ¿Cómo sabemos que no le duele más al niño que a la niña? Entonces, al ratito, además de que tengas tu pluma para saber qué AINE le vas a dar, considera un poquito todo esto que te estoy diciendo porque sí va a afectar en lo que es el tratamiento. Bueno, pues así te llegan tus pacientes. ¿Por qué es importante, importantísimo que le midas el dolor a tus pacientes? El dolor es subjetivo. Entonces hay muchas escalas, no hay un dolorímetro que te diga, a ver, tienes dolor 7, ¿no? No, no hay. Entonces hay muchas escalas porque es subjetivo. A mí me gusta mucho la escala visual análoga en donde 0, no 1, 0 es no dolor y 10 es lo máximo del dolor. Entonces tú puedes usar, y me gusta por ejemplo esta de caritas con colores para los niños, y le digo como cuánto te duele, entonces ahí ven la carita y ya me dicen, está la verbal, está la facial. No importa cuál utilices, siempre utiliza la misma. ¿Y para qué nos va a servir medir el dolor? Una, para ver si estás haciendo bien tu trabajo, porque si tu paciente te viene a ver, por ejemplo, hoy con dolor moderado y mañana leve, bueno, fantástico. Pero si es hoy llega con moderado y mañana tiene severo, tienes que replantear el tratamiento para el manejo del dolor. También para qué tienes que medir el dolor, porque no es lo mismo dar medicina de tratamiento para dolor leve, moderado o severo. Todo lo que te he dicho ahorita es para que apliques esta que es la escalera analgésica de la OMS. Esta es una guía. Recuerda que todas las charlas son guías informativas. Entonces, todo lo que te dije es para que la apliques aquí. La escalera analgésica de la OMS, ahora sí que le hizo la OMS en los 90s, que era originalmente para cáncer, pero ha sido excelente para guía para dolor en general. Entonces, si tu paciente tiene dolor leve, por eso hay que medir, le vas a dar un AINE, el de tu elección, y un adyuvante si es dolor de tipo neuropático. ¿A ti te van a ver porque tienen dolor leve? Claro que no. ¿Quién receta el escalón número 1? El viene, la comadre, la televisión, la automedicación. Es muy raro que te vayan a ver por dolor leve. Pero si un paciente tiene dolor moderado, entonces sí, vas a ver el AINE, el que tú hayas elegido, con adyuvante, y le vas a poner también un opioide débil como es tramadol. Si tu paciente tiene dolor severo, que es 8, 9, 10 en escala visual análoga, quitas el opioide potente, débil, le pones el potente, dejas el AINE y el adyuvante si se requiere. Esta escalera, colega, sirve para dolor crónico y va en ascenso, se sube. Y si es para dolor agudo, va en descenso, va bajando. Entonces, por ejemplo, para dolor crónico, que no es lineal, sino es dinámico, puede subir y bajar. Para dolor agudo, por lo general, empiezas de dolor severo, moderado y lo das de alto. ¿Qué te está pareciendo todo esto? Bueno, al ratito vas a llegar con tu paciente, pero hay la semiología del dolor. Si tú haces estas preguntas, no te vas a equivocar en diagnóstico y tratamiento. ¿Dónde le duele, no? Bueno, en tu área pues es como más específico. ¿Cómo? ¿Le arde, le quema, le punza, cómo le duele? Ya vas sabiendo qué tipo de dolor. ¿Desde cuándo? Dolor agudo crónico. ¿A qué lo atribuye? ¿Con qué aumenta? ¿Con qué disminuye? Y aquí es muy importante que sepas qué tratamientos le han ayudado para saber por ahí qué tipo de dolor tiene. Esta es la definición que me gusta mucho, que es lo que te decía, poder combinar medicamentos para no dar efectos secundarios indeseables. Porque el abandono número 1 en medicina del dolor y en general en la consulta son efectos secundarios indeseables de los tratamientos en general.
pero en lo que son los AINE, en lo que son los adyuvantes, los opioides, por supuesto, porque entonces mandan bombas de AINES, bombas de adyuvantes, bombas de opioides, y entonces, ¿qué va a pasar? Que el paciente va a abandonar el tratamiento. Entonces, fíjate qué bonita definición. La analgesia multimodal es la combinación a dosis baja de fármacos de diferentes grupos farmacológicos con diferentes mecanismos de acción para dar analgesia y evitar efectos secundarios indeseables. Entonces no va a haber abandono del tratamiento. Y hablando de abandono de tratamiento, si no somos muy cautelosos con nuestras recetas, tú sabes de tus pacientes, de tus recetas perfectas. ¿Cuántos de tus pacientes en México siguen al pie de la letra tus recetas? El 20%, nada más. Entonces, pues tenemos que ser, ya que no lo van a cumplir al 100%, tenemos que ser muy cautelosos y muy buenos a la hora de dar la receta. Pues entonces, este es un ejemplo de lo que es analgesia multimodal, que es los AINE, opioides y adyuvantes. También, analgesia multimodal no nada más son medicamentos, quirúrgico que tú lo haces, bloqueo que tú lo haces, tu anestesia es maravillosa para el alivio del dolor, bloqueos, infiltraciones. Algunos pacientes requerirán fisioterapia, rehabilitación y pues en algunos, pues crónicos hay que mandarlos a terapia, ¿no? ¿Qué tal esta? ¿Tú has tenido así que sientes que te quema el estómago? Pues muchos de tus pacientes van a decir, ya no me das esa medicina porque me quema el estómago, y ya sienten así que les quema el estómago. Pero ¿qué crees? Esto no es lo más grave. Mientras yo te estoy dando esta plática aquí, hoy, en México y en el mundo se están muriendo viejitos de sangrado de tubo digestivo secundario al abuso de AINES. Imagínate, esto no puede suceder. Por eso hay que educar y por eso estoy feliz de que estar aquí, gracias a Chinoin, gracias a ustedes, gracias a al portal de odontólogos que me permiten pues transmitir este conocimiento. Yo la verdad, esta charla, si la puedes también, lo que más te quede de beneficio, pues replicarlo, no sé si tú das clase con tus alumnos, con tus colegas, pero hay que difundir lo que es el estudio y tratamiento del dolor que no nos enseña. Muy bien. Lo que yo te decía, bueno, es muy importante, tienes que saber cuál es la vía de administración, ¿no? Hay varias vías de administración y tenemos también que dar el medicamento con horario, como decía, y que quítate la opofobia, por favor, porque entonces yo les digo, ¿por qué no das un opioide? Entonces así no, ¡ay, no! Se espantan. Mira, si das el medicamento, el opioide, fíjate bien, dicen es que se van a hacer adictos. La adicción es el uso compulsivo de una sustancia sin un fin médico que cause daños al individuo y a la sociedad. Eso es adicción, es la dependencia psicológica. La dependencia física es cuando el cuerpo reconoce el beneficio de una sustancia, que en este caso son los opioides. Por ejemplo, si un paciente necesita insulina y es diabético, es adicto o dependiente, es dependiente. Si alguien convulsiona y necesita un anticonvulsivante, es adicto o dependiente. Pues se va a hacer, es dependiente, pues no pasa nada, el cuerpo lo necesita. Y lo mismo pasa con los opioides. Si hay que, así como subimos, si lo vamos a quitar, lo tenemos que quitar. Entonces, es importante que sepas que también puedes usarlo. Si te sientes cómodo, yo sí te recomiendo comienza con dosis bajitas de tramadol y de veras no sabes lo que es una maravilla. Y luego dicen, pues es que hay efectos secundarios. Pues sí hay efectos secundarios, pero anticipa. Es como los antibióticos, te dan diarrea, pues tómate un probiótico, ¿no? Los efectos secundarios más importantes de un opioide, y si lo vas a dar por periodos chiquititos no va a pasar nada, es constipación, que es así, no se quita. Si tú empiezas un opioide, dales un laxante porque ese no se va a quitar y el paciente se puede llegar a sentir muy incómodo. Al principio, si usas la dosis adecuada, no van a tener efectos secundarios, pero puedes decir, te puedes marear un poquito de náusea, se quitan, ¿eh? Pero el beneficio es maravilloso. Y bueno, lo que te decía, siempre dile al paciente, puede ser que tengas esto, o sea, siempre como anticipa los efectos secundarios, porque si les pasa, van a decir, ah, sí, el doctor, la doctora me dijeron que podía tener efectos secundarios indeseables. Bueno, ya tienes a tu paciente al ratito, ya sabes qué le vas a dar de su AINE, cómo lo vas a combinar, todo este asunto. Haz muy bien la receta, ponle la fecha, porque luego puedes ver tu pacientes de la misma familia, el nombre, por supuesto, nombre, fecha, si es niño o viejito, cuánto pesan.
Y para que no te pase eso aquí de que es una cucharita 300 veces al día, hay que escribir bien y no sabes qué importante es las indicaciones. Tuve una paciente que llegó a mi consultorio con una receta así, decía, tomar 3 al día. ¿Sabes qué hizo ella? Se los tomó juntitos. Entonces tienes que poner, tomar una cada 8 horas, cada 6 horas, por 5 días, continuo, por así, porque si no, esta señora decía tomar 3 al día y se las tomó juntitas. Muy bien. Importante en tu área, sí, no se vale quitar un dolor y provocar otro, aunque si es un dolor agudo, pues a veces dices, ¿sabes qué? Pues ahí va la vía parenteral, ¿ok? Y como te decía tú, tienes esta maravilla de lo que es la anestesia. La vía oral siempre es la indicada, sublingual ya tenemos, entonces tú vas a tu criterio a considerar cuál es la mejor vía de administración. Y tienes que dar el medicamento con horario y no PRN, te voy a decir. Esta es PRN, si te duele, pues te lo tomas, ¿no? Y entonces así, picos, valles, entonces no tienes que esperar a que tenga el paciente muchísimo dolor para darle el medicamento. Si tú ya sabes que tu paciente va a tener dolor un día, 2 días, 3 días o no sé cuánto tiempo, toda la vida, entonces se lo vas a dar con horario para que el paciente no tenga dolor y no tenga efectos secundarios indeseables. Por ejemplo, si tú le mandas un medicamento a tu paciente cada 12 horas, ¿no? Cada 12 horas. Y a las 5 horas ya tiene dolor, entonces el PRN lo puedes usar como rescate. ¿En quién no vas a usar AINES? Recuerda, esta es la plática de cómo elegir el AINE ideal para tu paciente. Eh, Hipertensos, cuidado, diabéticos, enfermedad acidopética, en insuficiencia renal. Y si se lo vas a dar a los adultos mayores, dáselo con precaución. Desde el punto de vista de la farmacología, dentro de lo que es la distribución, el metabolismo y la excreción, los adultos mayores lo hacen más lento, lento, lento. Entonces, si nosotros que somos adultos jóvenes nos tomamos un AINE cada 8 horas, en tu adulto mayor mándaselo cada 12 horas, porque como se tardan mucho en todo este proceso, si se lo mandas cada 8 horas puede haber toxicidad. Entonces, considera también cuando veas adultos mayores que no metabolizan, distribuyen, excreta, como un adulto como nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tienes a tu paciente al ratito. Entonces, ¿qué vas a prescribir? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo y a quién? Este medicamento que decía que es el oxoprofeno, que se llama Reactix, que acaba de salir en México, es una nueva opción para que tú tengas, porque luego los pacientes me dicen, o les recetas, ¿no? Así de que, te voy a darnos que, no, ya me lo tomé. Y no sé qué, ya me lo tomé. Y el otro ya me lo tomé. Ya se tomaron todos. Y no por eso, esto te lo estoy diciendo para que tengas una muy buena opción, porque ese es un medicamento excelente para tus pacientes con este efecto antiinflamatorio y analgésico. Entonces, tener una opción nueva de un nombre de comercial a los pacientes dicen, eso no me lo he tomado. Y aunque no me creas esta cosa del efecto de, este debe ser buenísimo porque no lo conozco y es muy bueno, y sí es muy bueno, pero esta es una opción más para tus pacientes. Como te decía, además es un inhibidor selectivo preferente COX-2, queda muy poco tiempo en el estómago, entonces menos gastrolesivo, tiene esta actividad analgésica y antiinflamatoria que tú necesitas. Esta seguridad gástrica y cardiovascular es importantísimo. Cuando te tomas, los pacientes dicen, ¿en cuánto tiempo me va a hacer efecto? Pues como en 15 minutos. Es muy accesible en el costo. Vienen tabletas de 60 miligramos, una cada 8 horas. Y como te decía, es un nuevo nombre para el paciente y una ventaja es también cuando están tomando mucho ibuprofeno, paracetamol, que es lo que más recetan, naproxeno, se saturan los receptores y es cuando el paciente dice, ya no me hace este analgésico. Entonces hay que estar rotando los AINE. Entonces mi recomendación es que tengas en cuenta una nueva opción para tus pacientes y además de accesible costo. Yo no sé si tú has ido a la farmacia últimamente, pero van y yo veo lo que gastan los pacientes en medicamentos, porque además puede ser que tu paciente no nada más necesite eso, sino que sea hipertenso, diabético y en fin. Entonces también ya a veces llegan a la farmacia y dicen, no puedo comprarlo. Hay algunos analgésicos muy caros que no pueden. Entonces no lo vas a recetar por eso, pero es un plus más en tu paciente.
Entonces, ¿cuál sería el ideal del AINE? Pues uno, que sea eficaz, lo que tú hayas elegido para tu paciente, que sea eficaz, seguro y pues accesible en costo. Entonces, la elección, colega, de tu AINE debe ser rigurosa, se tiene que basar en su calidad, en su seguridad, en su eficacia, y cada paciente es diferente. Esta me encanta, ponme atención por favor. Vas a utilizar las dosis eficaces más bajas posibles y durante el menor tiempo posible para el control del dolor de tu paciente, según el objetivo terapéutico que tú hayas elegido, y siempre vigila efectos secundarios. Cada paciente es diferente. Ya tienes a tu paciente, pues es muy fácil, ahí lo tienes al ratito. Y siempre, por favor, haz esta evaluación después de que lo veas, no por teléfono, que luego hagan, oye, le duele a la mamá de mi amiga, ¿qué le doy? Y ni siquiera la conoces. ¿Qué tiene tu paciente? ¿Tiene dolor de intensidad leve, moderado a severo? Escalera analgésica de la OMS. ¿Cómo es? ¿Somático, visual, neuropático o mixto? ¿O nociplástico? Entonces ya tienes que saber por ahí qué le vas a dar. Y acuérdate que no hay una dosis óptima ni máxima. Cada paciente es diferente. Cuando fui presidenta de la Asociación Mexicana del Dolor, hicimos este decálogo del dolor, que a mí me gusta mucho. Y fíjate bien, colega, el dolor no se juzga, el dolor se comprende, el dolor no se censura, el dolor se evalúa. El dolor no nada más es un síntoma, el dolor cuando es crónico ya se hace una enfermedad. El dolor no nada más es un estímulo, es una percepción. El dolor no se mira, el dolor se observa. El dolor no se ignora, el dolor se atiende. Yo siempre digo que el dolor es un enemigo invisible. Si no lo hacemos visible, pues no lo vamos a poder tratar, sobre todo el dolor crónico. El dolor no se ignora, el dolor se atiende, el dolor no se recrimina, se mesura, el dolor no se minimiza, se afronta. El dolor no se sufre, el dolor se previene, el dolor no se silencia, el dolor se comunica. Con esto termino. Aquí están mis redes sociales. Entonces yo siempre pongo este contenido de valor. Para los que ya me conocen, pues algunos ya me conocen, saben que si me escriben yo siempre, siempre, siempre les voy a contestar. Y bueno, pues aquí están, nada más para todos los que quieren aprender más del dolor, y como te digo que este es un gremio que a mí me gusta mucho, tengo 5 libros de texto efectivamente, y en los últimos 2 he escrito capítulos de manejo de dolor en odontología, que es todo lo que yo te he dicho y más. Este es el último libro, que se llama Actualidades en el manejo del dolor y cuidados paliativos, es de Editorial Alfil, y se pone así porque tengo mi lamparita para que me vea mejor. Pero si quieres saber más del dolor en general y de tu área, pues hay que educar y educar y educar. Y yo con esto termino y pues lista para las preguntas, los comentarios y todo lo demás. Claro que sí, muchísimas gracias. Agradeciendo a toda la comunidad que está participando en las diversas ubicaciones, México, Latinoamérica, muchísimas gracias. Todo habla España también, en habla hispana. Vamos con ¿No? algunas preguntas que nos hace la comunidad. Nos dicen, por ejemplo, si recetamos para el dolor a las extracciones de ley, eso se debe hacer y la mayoría lo hace. Sería raro el que no. Nadie quiere un paciente con dolor postoperatorio y se les explica los efectos. Pues sí, definitivamente, ¿no? Sí, definitivamente. Qué bien. Claro. Sí, como bien decía, ¿no? Al principio, bueno, en alguna parte de la plática, pues que no quieren justamente a un paciente con dolor, ¿no? Si es que en un paciente pediátrico aversivo con antecedente de dolor agudo, que ese día se realizará una exodoncia, ¿es suficiente administrar AINE antes del procedimiento para controlar algo del dolor? Sí, yo sí creo, porque estás bloqueando las vías del dolor. Entonces, sí, suficiente. ¿Qué más le darían? Como les vuelvo a decir, la anestesia, que eso ustedes lo que usan, pues es un arma importante, pero claro, el AINE antes al niño. Claro que sí. Pruébenlo. ¿Saben qué les digo yo? Prueba terapéutica. Yo te aconsejo, ve y pruébalo en tu consultorio a ver cómo lo haces, pero yo sí te estoy segura que te va a funcionar, pero por supuesto. Claro, muchísimas gracias. También nos preguntan y comentan, bueno, excelente charla.
Doctora, la Sí. contraindicación de AINES en personas hipertensas es por la interacción con los antihipertensivos. No, no, no es por el mecanismo de acción, no es por la interacción y no todos los AINE. Se ha visto que el ibuprofeno en general, acuérdense que todos se van a eliminar por riñón, entonces en los pacientes hipertensos, pues ahí sí tienen un componente en lo que es la excreción y todo lo que es el sistema renal. No es por los antihipertensivos, es porque por el mecanismo que tienen los AINE, sobre todo ibuprofeno, sube la presión arterial. Entonces, le puedes dar otro, o sea, hay muchas opciones. Se lo toma una vez, dos veces, no pasa nada, pero hay pacientes que se toman. Ayer vi un paciente en mi consulta que, en fin, le puse una vacuna, ¿no? Y me dice, no, yo en el coche tengo mi ibuprofeno y me lo tomo como chochitos, como dulces, y yo, qué miedo, ¿no? Porque no tiene la presión arterial, pero si la tuviera lo estaría provocando. No es por la interacción con los antihipertensivos, es por el mecanismo de acción a nivel renal, sobre todo por la excreción renal. Perfecto, muchas gracias. Doctora, una pregunta. ¿Un cambio de vía de administración puede disminuir los efectos secundarios de un fármaco? Por ejemplo, un diclofenaco inyectable es menos gastrolesivo que un diclofenaco tomado. No, porque finalmente esto de la inhibición a nivel de prostaglandinas es sistémico. Entonces, algo sí, porque bueno, lo que se absorbe en el estómago, pero es a nivel sistémico. Entonces, cualquiera, ¿eh? Disminuye sí, si es, por ejemplo, otra vía de administración, pero al final del día sí va a provocarles daño gástrico. Entonces, si lo vas a dar por un periodo chiquito, pues le puedes dar algo que proteja la mucosa gástrica. Sí disminuyen un poco los efectos si no es la vía oral, pero de todas maneras, inhibe prostaglandinas y de todas maneras, sí afecta. Si no, todo el mundo se estaría usando todos los AINE con otra vía de administración, pero sí llega a afectar también. Súper, muchísimas gracias. En pacientes con problemas hepáticos, si son seguros los AINES, tuve una paciente con insuficiencia hepática y comentó que cuando tenía dolor, su médico le indicaba tomar paracetamol. No. Insuficiencia hepática, paracetamol no, porque por ahí se excreta. Es más, hay algunas personas que toman 1 o 2 dosis de paracetamol y hacen hepatotoxicidad. Cada paciente es muy diferente. O sea, yo he tenido pacientes, o sea, no lo hagas, o sea, en conclusión, no lo hagas. Si una vez, dos veces, ok, no sé, te lo mandaron. Yo he tenido pacientes que toman AINES, muchos, por años, y luego les hago todos los estudios de laboratorio y no tienen nada. Cada paciente es diferente y yo tengo más de 30 años ejerciendo y me sorprendo a veces de cómo evolucionan los pacientes o con algunos pacientes que se toman una vez paracetamol, y hacen hepatotoxicidad. En conclusión, si tu paciente tiene un problema hepático, no le des paracetamol y mejor dale un AINE Claro, para muchísimas considerar. gracias. Doctora, ¿el loxoprofeno también es derivado del ácido propiónico? No, Ok, gracias. Buenos días, excelente plática. Disculpe, doctora, ¿el uso de protectores gástricos es válido en pacientes con poca resistencia a los AINES? poca resistencia, no sé a qué se refiere. O que poca resistencia, como a qué se referirá. Los protectores, pues, no sé a qué se refiere con eso, pero o que sean intolerantes, ¿será? O que den efectos secundarios. Pudiera ser. Ujú. En conclusión con esa pregunta, que creo que es lo que me quiere decir el colega, es si un paciente tiene daño gástrico, y le vas a dar una INE, el que se requiera, se puede dar un protector de la mucosa gástrica esos días que se esté tomando el medicamento. También estar abusando de los inhibidores gástricos tampoco es muy bueno. Entonces, por periodos chiquitos se pueden dar también. Claro, gracias. Ujú. Pacientes con neuralgia del trigémino, ¿qué recomendaría? Hay un bloqueo del ganglio de Gasser. Ay, no les va a servir, miren. Es que el dolor, el trigémino es muy difícil.
Ahí la verdad es que aunque les dije del dolor neuropático, es muy, muy difícil. Ahí hay que hacer un bloqueo del ganglio de Gasser, la verdad, y ya, porque no responden tan bien a todos los demás medicamentos. Entonces, no sé en su área, no sé en qué parte, y estoy muy emocionada que me estén viendo de otras partes de México, no lo sabía, está increíble. Investiguen quién en su comunidad es un algólogo intervencionista para que puedan hacer estos bloqueos del ganglio de Gatter, que la verdad es lo que mejor les va y no están perdiendo bueno, para empezar que no sufran, no pierdan tiempo o dinero con eso. Claro, gracias. Ujú. Siguen las flores, dice, excelente Chara, la doctora, felicitaciones, tiene una capacidad grandiosa para atrapar tu atención. Una pregunta, ¿considera adecuado el uso de antiinflamatorios no esteroides en cirugía oral? Sí, claro, por supuesto. Porque entonces con los AINE, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, empezamos a bloquear las vías bueno, la cascada del ácido araquidónico y por supuesto, pues entonces empiezas a bloquear, no tienes inflamación, no tienes dolor o menos y tu paciente va a estar mejor, por supuesto. Claro. Súper, gracias. A la hora de recetar, habemos algunos que escribimos la marca. A veces yo escribo el ingrediente activo, pero es mejor solo escribir el ingrediente activo en lo que es de la marca. Uy, bueno, eso es una pregunta de farmacología. Les voy a platicar. Yo cuando estudié medicina, que sí, ya tiene muchos años. De hecho, un maestro grandioso de farmacología y siempre decía que es mejor escribir el nombre de laboratorio original número uno, que es el de investigación. Tú sabes, bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿sabes, colega, cuántos años se tarda en salir un medicamento al mercado? Como 10 años de investigación. Entonces, lo ideal es que el laboratorio de investigación yo lo receto. Me gusta poner las marcas a mí y tengo que ver porque hay algunos laboratorios, aunque son genéricos, pero ya se agarraron la marca, la biodisponibilidad o la más bien la bioequivalencia no es la misma. Hay algunos medicamentos que haz de cuenta, la sal que me dijiste, vamos a poner, no sé qué te gusta, qué les gusta, no sé, naproxeno, por decir, por decir. Naproxeno, que es el nombre, la sal, no sabes qué laboratorio la comercializó porque el excipiente puede no ser el mismo y no tener la misma bioequivalencia. Entonces, a mí, Sara, la doctora, me gusta siempre poner el nombre de una casa farmacéutica que yo le tenga fe, porque sé que su bioequivalencia, aunque sean ya genéricos, pero la bioequivalencia va a ser buena, porque hay muchos que son, les ponemos, o sea, yo no, yo sí les digo, vas a comprar tal. Y también les quiero contar algo, no sé, los que me están viendo en América Latina, yo a veces me paro en alguna farmacia, nada más ahora sí que por observadora, iba a decir chismosa, pero no me gusta, yo no soy chismosa, por observadora. Y a veces los genéricos son más caros que los de patente. Entonces, no se vayan por ahí, regresando a la pregunta. A mí me gusta poner siempre, es que no sé también de esta pregunta si es de México o de alguna parte de Latinoamérica. En México sí puedes poner la sal. Y hay otra cosa, que llegas a la farmacia y el dependiente de la farmacia, que ni siquiera es farmacólogo ni nada por el estilo, les pagan para cambiar recetas. Yo tengo un sello que dice favor de no cambiar la receta, porque te venden lo que quieran y a veces no sabes ni quiénes son y otra vez el punto clave es la bioequivalencia y el excipiente, que si no es de un laboratorio que conozcas, que sea ético, quién sabe qué se está tomando el paciente. Entonces, regresando a la pregunta, a mí me gusta poner el nombre comercial. Entre paréntesis puedo poner la sal, por ejemplo, pero que no la cambien. Esa es mi experiencia y es lo que yo recomiendo. Aguas con eso, nada Claro, más. muchísimas gracias. Ujú. Excelente ponencia, muy fácil de entender. En un paciente con diagnóstico de trastorno temporomandibular y dolor orofacial, ¿qué medicamento de elección sería el adecuado? Qué bueno que me hicieron esa pregunta porque yo se me estaba olvidando. Hay un grupo farmacológico que no lo dije, gracias al que preguntó, que son los relajantes musculares. ¿Mm?
Cuando hay una disfunción temporomandibular, obviamente tú, porque yo no soy odontóloga, pues tienes que ver ahí si le mandas algo, no sé, para que pueda morder bien el paciente. Pero muchas veces cuando hay esta disfunción temporomandibular, digo, además de todos los analgésicos que te dije, que todos funcionan, si el paciente está mordiendo mucho, aunque les pongan guardas, porque finalmente rompen las guardas, ¿no? Es quitar pues esta contractura. Y a veces, aunque no me creas, se puede usar Botox en algunos casos, porque relaja el músculo, no mucho, ¿no? Para que pueda masticar, pero eso es como extremo. Relajantes musculares a mí me gustan muchísimo. Sobre todo, acuérdate que los relajantes musculares pues relajan, yo los mando en la noche y por lo menos 2, 3 semanitas y vemos cómo el paciente empieza a relajar, entonces ya no va a tener tanto dolor. Pero tú sabes, tú eres el experto, es tu área, de ver si tiene pues bien cómo está mordiendo el paciente. Y pues para orofacial pues va a depender qué tipo, eso es uno, ¿no? Me preguntaron disfunción temporomandibular y por favor, buenísimos los que son los relajantes musculares. Y orofacial, pues va a depender qué le esté ocasionando ahí el dolor, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Nos Ujú. preguntan si el Celecoxib se puede combinar con paracetamol o por sí solo sería suficiente. Buenísima pregunta. Ay, qué padre, colegas. Estoy muy feliz aquí con todas sus preguntas. Miren, los hay los AINE selectivos y los AINE no selectivos. Los AINE selectivos son los inhibidores selectivos de la COX-2, son AINES, igual, pero selectivos. Entonces, claro que se puede combinar el Celecoxib con paracetamol, por supuesto. Muchísimas gracias. En paciente con neuritis, ¿qué medicamento sería mejor? Hay que ver el origen, hay que ver el origen de la neuritis. Acuérdense que neuritis pues es agudo, entonces hay que ver el origen de por qué. Mira, ya que están hablando de neuritis, porque no me han preguntado y les voy a decir, que no me han preguntado, ¿eh? Pues obviamente vas a dar un antiinflamatorio, pues si una neuritis, hay inflamación, entonces ahí. Y no me han preguntado, y podría ser la única indicación que yo daría, el complejo B. El complejo B, colegas, mira, si me estás viendo de otras partes digo, que no es México, porque en México aman la vitamina B para todo. No sé en otros países que me estés viendo, pero México es, inyéctate la vitamina B para todo. Ok. Hay que tener cuidado con la vitamina B porque da reacciones alérgicas y da reacciones acnéicas en cara, en espalda y en algas en los adultos. Cuidado. ¿Por qué la vitamina B en neuritis? No en neuralgias, ni neuropatías, porque puede ayudar en lo que es la inflamación aguda y del nervio, neuritis. Entonces allí yo daría el AINE de tu elección con vitamina B y la neuritis, como es aguda, pues se la mandas 5, 7 días, 10 días y se acabó. Pero el complejo B no quita el dolor. Qué buena pregunta, ¿ok? Pero para la neuritis te podría ayudar. Claro, gracias. Si se dan AINES con alimentos, ¿disminuye la lesión gástrica? No, no, no. Cuando va a dar, va a dar. O sea, digo, lo ideal, a ver, regla de oro, buenísimas preguntas. Nunca den un AINE en ayunas, nunca, ¿ok? De preferencia. Pero aunque coman, o sea, aunque coman, da daño gástrico. No, no, regla de oro, no des un AINE. Digo, aunque a veces los pacientes están no sé dónde y necesitan, tienen dolor y se toma, pero siempre el AINE con algún alimento, siempre, pero eso no va a evitar que tengan daño gástrico, aunque coman, ¿de acuerdo? Pero son preciosos los AINE, es un grupo farmacológico precioso. Entonces, nomás si sabes en qué paciente lo vas a dar, por cuánto tiempo y la indicación son maravillosos. Por algo, los AINE son el grupo farmacológico más vendido del mundo. Entonces, yo digo que no hay medicamentos que sean, perdón por la expresión, venenos o malos. Nada más hay que saber en qué paciente, por cuánto tiempo y la indicación. Pero grandiosos. Claro. Justamente, ¿cuántos días de medicación se debería tomar en cuenta para realizar exodoncias o endodoncias? Y el paciente es muy sensible al dolor y qué recomendaría AINE u opioide. No, no, no. A ver, buenísima pregunta. Fíjense bien.
para el que sea analgesia preventiva, por ejemplo, vas a dar AINE. Por ejemplo, tú y yo ahorita no tenemos dolor. ¿Verdad que no tienes dolor? Yo tampoco tengo dolor. Pero si yo ahorita me tomo un opioide ahorita y tú, y no tenemos dolor, vamos a tener náusea, vómito, mareo, ¿no? Lo que contrarresta los efectos secundarios del opioide es el dolor. Entonces, nunca den preventivo un opioide porque el paciente todavía no tiene dolor. Entonces, puede ser, si manejas bien el AINE, en el pre, trans y postoperatorio o post intervención que le hagas, mídele el dolor y si no requiere el opioide, no, pero no lo den antes, porque pues no. Eso es cuando ya hay dolores, hay que dar el opioide. Súper. Am, ¿Hay alguna dosis de AINES que altere la presión arterial? ¿Y cuál sería el mecanismo por el que eleva la presión arterial? Otra vez, los AINE tienen, y todos los AINE tienen lo que es su efecto techo y cada cuánto se tiene que dar. Si nosotros lo damos, es en un paciente, no es que es un paciente hipertenso que ya tiene un problema, es que los pacientes hipertensos ya tienen un problema, un compromiso renal. Entonces, si a ese paciente que ya tiene hipertensión le das, sobre todo ibuprofeno, se le puede subir la presión. Si un paciente es normotenso, no tiene por qué subirle la presión porque su función renal es normal. No sé si contesté. Claro, muchas gracias. En Okay. pacientes con antecedente de alergia a los AINES, los opioides, ¿serían los fármacos de primera elección? Claro, yo tengo pacientes, miren qué buenas preguntas, estoy súper feliz. Tengo pacientes, y de hecho, una alumna y 3 pacientes alérgicos a todos los AINE, a todos. Elección, paracetamol, no se les olvide, paracetamol. Haz de cuenta, en esos casos, paracetamol es grandioso. Y obviamente también los opioides. Pero ¿qué haces con un paciente que tiene dolor y es alérgico a todos los AINE? Paracetamol, opioides, la anestesia que tú das, grandiosa también. Y otra cosa que se me olvidó decirles, no se olviden de hielo y calor. En agudo, porque eso es también buenísimo. O sea, ¿qué pasa si estás en la sierra, no? Y no hay nada, no hay nada. Pues nada más tienes hielo, por decir, ¿no? Y calorcito. Hielo para dolor agudo. Y es más, ustedes lo recetan, ¿no? O sea, creo que, pues ahí hay una imagen que les puse, ¿no? De una joven ahí con hielito. No se les olvide que no todo es medicamento. Entonces también hielo o calor, dependiendo. También sí se los puse ahí de fisioterapia en algunos casos, pero regresando a la pregunta, Aine no, paracetamol sí, opioides sí, hielito sí, calor sí. Hay otras cosas que nosotros tenemos que considerar. Claro, sin duda, muchísimas gracias. Amitriptilina en dolores miofasciales, ¿cómo sería su manejo del medicamento? ¿Se debe combinar con otros medicamentos? A ver, mira qué interesante tu pregunta. Están muy, muy padres todas tus preguntas. En síndrome miofascial, que es un tipo de dolor somático, porque involucra la fascia muscular. Entonces, para síndrome miofacial, en donde está involucrado lo que son o sea, la fascia, hay contractura en ese caso, yo no daría mitriptilina. Les voy a explicar por qué. Porque hay una contractura muscular. Para miofacial, mi elección número 1 es, obviamente, calor local. Bueno, miofacial puede ser agudo o crónico, pero el síndrome miofacial por lo general es crónico, que es con es contracturas musculares crónicas, punto. La fascia muscular es la que está involucrada, por eso es miofacial. Relajante muscular en la noche y los primeros días puedo dar un AINE, calor local y en algunos casos los mando a fisioterapia. Amitriptilina, muy buena pregunta. Amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que desde el siglo pasado, en los 60, lo descubrieron y vieron que sirve para dolor de tipo neuropático. Entonces yo no se lo daría de inicio porque pues no es un dolor de tipo neuropático.
A estos pacientes son los que les desgarran, les jalan, no les queman ni le desar de toque eléctrico, nada de eso, a menos que sea eh, una entidad mixta. Comentario al margen. Entonces no se da para miofacial, no, pero, sin embargo, pacientes que tienen dolor crónico y no se les quita del origen que sea, desde hace muchos, muchos años en medicina del dolor podemos dar antidepresivos para dolor crónico o gabapentinoides, que ya les hicieron todo y no se quitan dolores crónicos, no agudo, ¿eh? Entonces pueden ayudar a el control del dolor crónico. Amitriptilina, no sé esta pregunta de dónde, si es de México o no, apenas llegó a México, se va, viene, se va, viene. Los antidepresivos tricíclicos siguen siendo de elección a nivel mundial, pero tienen efectos secundarios indeseables. Entonces, el médico que vaya a prescribir amitriptilina tiene que estar con precaución con algunos efectos secundarios. Yo amo la amitriptilina, la uso hace 30 años, sé cómo usarla, sé cómo dosificarla pero es una alternativa, pero para miofacial solito, no. Gracias. Uh-huh. Manejo de probióticos, ¿se podría indicar al indicar AINES? A ver, qué es que me estoy muy feliz con ustedes, qué buenas preguntas. Fíjense bien, probióticos no para eso, pero usen probióticos para la vida. Te quiero platicar que además de ser algóloga, acabo de hacer una especialidad de medicina funcional que tiene que ver mucho con dolor. Si tu paciente, pero bueno, contestándole, probióticos hay no, pero sin embargo, el intestino es nuestro segundo cerebro, ahí se secreta serotonina en el intestino. Entonces, si tú mantienes y te empiezas a tomar tú, por favor, colega, nosotros tenemos que ser los que damos el ejemplo. Si nosotros recetamos para nuestros pacientes, como el 60% está del sistema inmune en el intestino, va a hacer que nuestro paciente esté más sano en general. Y aunque tú le quieras los tesoros molares o la pulpitis o lo que le quieras hacer tú quieres un paciente sano en general. Entonces, pues recétales, y si van a dar probióticos que sean preprobióticos, de la marca que quieran, pero que sea preprobiótico, porque el pre ya está preparando el intestino, y entonces vas a tener un paciente más sano. Los probióticos no van a hacer que disminuya el daño gástrico de los AINE, pero empiecen a tomar, por favor, todos preprobióticos para estar sanos. Excelente, muchas gracias. ¿El Dexabión te serviría para dolor e inflamación? Sí sirve en dolor agudo, sí sirve, cómo no. Claro, gracias. Hay algunas preguntas que en algún punto creo que ya se pueden ir complementando con todo lo que hemos platicado, con todas estas 27 preguntas exactamente que se han realizado. Veo algunos comentarios que me gustaría leer, independientemente de las felicitaciones y saludos. También nos dice la doctora Jazmín Salgado, que últimamente he visto que participa, le agradecemos. Dice, excelente el decálogo del dolor, y dice, pido permiso para compartirlo en futuras exposiciones propias. Muchas gracias. Pueden, mis pláticas las pueden, o sea, no, a ver, les voy a decir algo. Yo siempre digo, yo cuando me voy a morir, me voy a llevar el conocimiento a la tumba, entonces prefiero compartir mis conocimientos y que ustedes lo repliquen. Entonces hay que ser generosos con el conocimiento, pueden usar toda mi información, pero con muchísimo gusto, claro que sí. Ahí están de todas formas todas las redes sociales en pantalla para que, bueno, pues cualquier duda particular con todo gusto también lo puedan ir complementando. También hacían preguntas acerca de la bibliografía y, bueno, platicaba de los libros y preguntan específicamente si lo pueden conseguir en Amazon o cómo sería el Sí, procedimiento. actualidades en el manejo del dolor y cuidados paliativos. Editorial Alfil, déjenme poner la lucecita. Editorial Alfil, y ese es mi último libro. Y el último, ya no voy a escribir más libros. Bueno, está al revés, no, por ni modo. Actuales en manejo del dolor, Editorial Alfil y mi nombre. Y también tengo otro que es de Editorial Trillas y se pueden conseguir en Amazon los dos. Y ya no voy a hacer más libros, ya hice 5 libros, ya les toca escribir a ustedes. Pero bueno, en este libro y el de Trillas, que se llama Dolor y Cuidados Paliativos, viene capítulo de dolor en odontología en específico, más
todo lo demás que les platiqué. Muchísimas gracias. Saludos a todas las ubicaciones. Vemos gente conectada. Vamos a rápido a leer algunos para que la Ujú. doctora, bueno, sepa. Como bien comenta, hay muchas perspectivas y, bueno, pues muchos puntos de vista dependiendo de cada país, ¿no? México, Perú, muchísimas gracias. En México vemos a gente en Poza Rica, Veracruz, en Tijuana. Muchísimas gracias también. a bueno, aquí hay muchas preguntas, muchos saludos, muchas felicitaciones. Ahí están los links en pantalla. Muchísimas gracias también para preguntas en específico. Excelente ponencia. Sigan a la doctora, ahí están sus redes sociales. Agradecemos a Odontología Chinoin por hacer posible esta charla, evidentemente a la doctora. Y vamos con algunas preguntitas para ir cerrando. Nos dicen, creo que quedó la duda. Saludos. ¿Para dolor agudo se coloca frío y para crónico se coloca calor? Pues yo sí lo manejo, ¿eh? Pero hay pacientes que lo que hacen es, o médicos, alternan frío-calor. A mí me gusta si es agudo, pues o sea, una caída, una muela, no sé qué, pues yo pongo frío. Pero el paciente te va a decir, a veces el paciente te dice, pero eso es como regla, ¿eh? Frío, agudo, crónico, calientito. El paciente te va a decir cómo se siente más cómodo, pero sí es como la regla. Claro, muchísimas Es que gracias. el calor, déjame decirles también, el calor es un relajante. Cuando hay dolor, perdón, cuando es algo agudo, el hielo es como antiinflamatorio, ¿no? Y para el calor es más un relajante muscular, es como relaja más. Entonces ahí tienes que considerar en tu paciente, pero es como yo lo manejo. Claro. A Bolivia, varios de Bolivia vemos también conectados, a Puebla, muchísimas gracias. A Morelos, muchísimas gracias. Ahí ponemos el nombre del libro, ahorita igual, y lo consultamos ya que nos así textual el nombre y se los escribimos en las publicaciones. Muchísimas gracias. ¿Y cuál sería la diferencia entre el calor húmedo y el calor seco? Es no hay gran diferencia, no hay gran diferencia. Es calor. Claro, perfecto. Pues muchísimas gracias y vamos a poner en pantalla el reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos le otorga a la doctora Sara Bistre Cohen por su valiosa participación en esta sesión online. ¿Cómo elegir el AINE ideal para su paciente? Muchísimas gracias nuevamente. Un gusto tenerla de vuelta, doctora. Sí, hace algunos años estuvimos en algunas transmisiones. Ujú. Nuevamente estamos aquí conectados. Síganla en sus redes sociales. Ahí cualquier duda en específico, bueno, pues pueden ya hacerle en su correo o su página o los videos de YouTube, como comentaba, siempre está poniendo información de interés.